Buenas tardes a todos nuestros seguidores de gestión. Mi nombre es Silvia Pérez y hoy en el programa de Gestión en Vivo hablaremos sobre los financiamientos a los que pueden acceder las MIPES. Esto en el marco de que este sábado, 15 de mayo, se celebra el Día de la MIPE. Para este tema vamos a contar con la participación del docente Julio Cabrera, quien es docente de finanzas de ISIL. Muchas gracias, Julio, por participar de Gestión en Vivo. Gracias a ti, Silvia, gracias a los oyentes y seguidores y lectores de Hidrogestión. Gracias por la invitación. Hoy vamos a ver un tema muy importante sobre el financiamiento que tienen las MIPES, ¿no? Y sobre todo en una época muy difícil como la que estamos viviendo hoy en día. Claro. Antes de empezar con las noticias, con esta entrevista, vamos a dar a conocer las noticias que tenemos en la sección de suscriptores. La primera es: jóvenes peruanos ponen su mira en acciones de Netflix, Facebook y de otras 6 empresas. Invertir en acciones de empresas internacionales no es exclusivo de grandes inversionistas. Jóvenes entre 25 a 35 años lo están viendo como una oportunidad. ¿Cómo hacerlo? 6 consejeros comerciales en el exterior cambiarán de sedes. Lo que pasó. PROMPERÚ sostiene que los desplazamientos de funcionarios tienen como objetivo atender mercados prioritarios y estratégicos que a la fecha no contaban con consejeros económicos comerciales. Recuerden que pueden acceder a estas y otras noticias suscribiéndose a gestion.pe. Como habíamos indicado, el tema de hoy es el tema de financiamiento a los que pueden acceder las micro y pequeñas empresas. Para esto, Julio, si nos podrías dar un panorama de lo que ha sucedido en el último año con las MIPES a raíz de la pandemia. En este año ya vamos por el segundo año de esta emergencia sanitaria. Sí, bueno, la emergencia ha pegado a todo el sector empresarial en el Perú, sobre todo en las MIPES, que digamos que son el motor del Perú, ya que del 100% de empresas, casi el 95% de empresas corresponden a MIPES, que son pequeñas y micro y pequeñas empresas, y que lamentablemente muchas han tenido que cerrar, ¿no? Aunque lo satisfactorio de este panorama un poco atípico es que se han creado más empresas de los que se han cerrado, ¿no? Y esto debido a la fuerza emprendedora que tenemos como peruanos y que normalmente las personas que han perdido sus trabajos o que han visto reducidos sus sueldos y salarios han tenido que buscar nuevas fuentes de emprender y generar nuevos ingresos, ¿no? Es por eso que ha habido un gran crecimiento de empresas de MIPES en el Perú, ¿no? Y también lo que también ha impactado en estas pequeñas empresas es que las ayudas del gobierno no han llegado a casi todos, bueno, a casi nadie, mejor dicho, ya que menos del 10% se ha beneficiado por estos proyectos. Y es que también tenemos un gran problema de informalidad, ya que alrededor del 85% de todo ese total de MIPES no son formales en nuestro país y lamentablemente no tienen ningún tipo de ayuda, ¿no? Y es por eso la importancia de ser formal y la importancia de que esa formalidad va a llegar a tener financiamientos y diferentes fuentes de financiamientos, que es lo importante, ¿no? En ese sentido, y tomando esta situación que no muchas MIPES han podido acceder a las ayudas del gobierno, ¿cuáles son las que se presentan? Otras alternativas que pueden acceder las MIPES que de repente el año pasado tuvieron que cerrar y ahora quieren reinvertirse, o aquellas MIPES que están próximas a lanzarse en el mercado. Sí, la fuerza emprendedora del Perú es muy fuerte y de hecho que, como dice Silvia, muchas personas están ya formando nuevos negocios o teniendo nuevas ideas, inclusive con estas liberaciones que ya se tienen de la AFP o de la CTS, están pensando ya en crear nuevos negocios o inyectarle capital a sus negocios ya existentes. La importancia de esto es que, primero, como siempre digo, la formalidad es lo que lo va a ayudar a superar cualquier crisis. Si no son formales, digamos que la ayuda es como si no existiera, ¿no? El gobierno no va a poder ayudarlos y ni los bancos van a poder prestarles. Entonces, la formalidad es lo primero. Luego de esto, hay que ver siempre el historial de crediticio de una MIPE, ¿no? Hay que comenzar siempre con solicitando créditos a los bancos y
honrando los compromisos para que poco a poco construyan un historial crediticio adecuado y puedan acceder a financiamiento más barato, ¿no? Ciertamente las MIPES son de las microempresas o la empresa empresarial que recibe créditos un poco altos, ¿no? Debido a su incertidumbre o debido a que, digamos, los emprendedores en sus gestiones no llevan siempre adecuadamente los negocios al éxito, ¿no? Y es por eso que son sobrecosteados en ese aspecto. Pero hoy en día se tienen diferentes alternativas para que las MIPES puedan acceder a financiamiento. Ya es más flexible. Hoy en día no solamente están los bancos, también existen los microcréditos, existen, por ejemplo, fintech, que son muy conocidas hoy en día por la parte digital, que ofrecen créditos de acuerdo al perfil crediticio también, ¿verdad? Y que, bueno, a diferencia de un banco, hay inversionistas detrás de ellos que están interesados en invertir en pequeñas empresas que buscan un perfil de riesgo y probablemente puedan obtener dinero un poco más barato de lo histórico, ¿no? Otras formas, por ejemplo, son asociaciones o capitalistas o personas asociadas a la MIPE que están interesados en invertir. Todo esto va a depender de cómo se gestione este negocio. Recuerden, hay que recordar a todos los oyentes y seguidores de gestión de que hacer un negocio no es una apuesta, es, digamos, tener algo claro, tener una idea, una planificación y llevarlo a cabo para lograr el éxito. Por tanto, todo va a depender de ese aspecto para que un inversionista quiera prestarle o inyectar dinero al negocio. En el caso de los bancos, una MIPE, ¿cuántos años más o menos debería estar en el mercado? O de repente, si bien ya ingresa al mercado, ¿puede solicitar un préstamo? ¿Qué es lo que evalúa en el caso de los bancos? Es como una persona en realidad. Cuando una persona no tiene un historial crediticio, los bancos te pueden ofrecer créditos, pero ven cierta capacidad de pago que puedas tener. No solamente se va a basar de lo que tú le digas, porque hay que tener un sustento físico, que a nosotros como personas nos lo llaman boleta de pago, ¿no? Con nuestra boleta de sueldos, que es un sustento fehaciente y físico, el banco puede tomar esa decisión de prestarnos o no, al principio en una tasa un poco más alta y luego poco a poco, depende de nuestro comportamiento, va a ir aliviando esa tasa. En el caso de las MIPES, lo que siempre pide son, por ejemplo, las declaraciones de SUNAT, ¿no? Porque básicamente eso vendría a ser su boleta de pagos, porque con SUNAT están declarando su nivel de ingresos, ¿no? Ahora, no muchas MIPES tienen la obligación de declarar porque muchas también están en el RUS y en el RUS no te exigen declarar, pero sí realizar un pago mensual fijo que también se puede sustentar, o sea, esa boleta de pago se sustenta con el banco para que consideren de que es una empresa formal que paga sus impuestos y por tanto genera ventas, ¿no? Pero sí existen en los bancos una evaluación del negocio, por tanto les va a pedir ciertos libros contables de repente o ciertas declaraciones tributarias para acceder a financiamiento, ¿no? Entonces, no depende de los años de maduración de un negocio, sino de cómo se gestione y cómo presente documentación fehaciente para que un banco o cualquier tipo de entidad pueda prestarle. En el caso del factoring, por ejemplo, que también es una de los mecanismos que se está utilizando, ¿se recomiendan MIPES para quienes recién están empezando? El factoring siempre es recomendable por el hecho de que te da liquidez, ¿verdad? Tú tienes facturas por cobrar, ¿no? Y no las vas a cobrar de acá a un tiempo y por tanto el factoring te ayuda a obtener esa liquidez de manera inmediata, pero a costa de una penalidad, como se dice, de un factor, por eso se llama factoring, ¿no? Entonces, esta empresa de factoring te va a desembolsar un monto menor a lo que te deben, pero ya tienes la liquidez inmediata para solventar cualquier gasto, ¿no? Lo que se recomienda es que no se utilice el factoring de manera consecutiva, ya que la tasa de factoring suele ser más cara que un préstamo tradicional, ¿no? Ya que es más inmediato, es más rápido, la gestión es mucho más fluida y por tanto la liquidez es también de manera inmediata. Por tanto, sí es una opción de fuente de financiamiento, pero no como una opción recurrente debería darse. Hay que diversificar las opciones que una empresa tiene para financiarse, ¿no? Préstamos, factoring, socios, ¿no? U otro tipo de entradas que podría generar, inclusive del mismo negocio, generando más ventas, y debe comenzarse por esa parte más orgánica, ¿no? En el caso de FinTech, que es una que ha generado bastante importancia en el último año por el tema de lo digital, ¿qué tanto los MIPES pueden considerar esta opción y sobre todo la confianza, ¿no?, que se pueda dar ahí? Ciertamente las fintech han sido algo disruptivo en nuestra economía peruana porque no estamos acostumbrados en la parte digital. Nosotros como peruanos recién estamos innovando, pues podría decir, en esta pandemia. Ya las personas están acostumbrando más a la parte digital
Y las fintech son un medio muy importante y que hay que considerarlo dentro de las fuentes de financiamiento, ¿no? Hoy en día en el Perú están creciendo mucho las fintech, aún no tenemos regulación cierta para estas empresas, pero hay que ver o hay que saber o hay que conocer a qué tipo de empresa vamos a solicitar financiamiento, ¿no? Hay muchas plataformas en Perú conocidas que pueden acceder los microempresarios para tener, digamos, una alternativa de financiamiento. Pero ciertamente es válido. Así como tienes el factoring, también tienes una opción de fintech. Entonces sería ya una segunda fuente de financiamiento, ¿no? Por otro lado están los bancos, ¿no? Que es la parte tradicional. Pero ciertamente es una muy buena forma de captar recursos. Uh-huh. En el caso del ahorro propio, de un capital propio que pueda tener una persona, más o menos ¿con cuánto es el mínimo que debería contar para iniciar un emprendimiento? Eso depende mucho del tipo de negocio. No hay un importe mínimo ni un importe máximo. No existe un importe legal que te diga con esto puedes crear un negocio. El problema es que estamos acostumbrados a crear con lo poco que tenemos, ¿no? Y ese es el problema de toda empresa que nace. Para saber exactamente cuánto necesita de capital nuestro negocio, debemos siempre evaluar un planeamiento financiero del negocio, ¿no? Es decir, proyectarnos al menos mínimo un año de cómo iría nuestro negocio, suponiendo ventas, suponiendo gastos, ir más o menos otorgándote cuánto necesitarías, ¿no? Para que este negocio pueda solventarse, pueda sostenerse sin necesidad de muchas ventas, porque como sabemos, al inicio las ventas no van a ser muy exitosas, van a haber muchas caídas, muchos meses sin vender de repente, y la empresa tiene que pagar trabajadores, tiene que pagar servicios, tiene que pagar diferentes rubros, y por tanto hay que tener un tiempo, un lapso de sostenibilidad en el negocio. Por tanto, hay que detallar, hay que descubrir, hay que determinar ese importe que las empresas necesitan para que puedan constituirse y soportar cualquier tipo de eventualidad. Entonces no hay importe máximo ni importe mínimo, hay que evaluarlo siempre eso. Ahora, en el caso de endeudamiento, si uno busca una entidad financiera, ¿yo cuánto tengo que ver que mi capacidad de pago? ¿Ese mismo año o de repente mínimo o lo reduzco a 6 meses? El plazo de financiamiento. Sí. Cuando se considera un financiamiento de capital de trabajo, el capital de trabajo es como por ejemplo para nosotros, ¿no? Comer o trasladarse o un alquiler para vivir es un capital de trabajo porque necesitamos eso para vivir, ciertamente. Entonces, lo mismo ocurre para las empresas. Las empresas también tienen un capital de trabajo porque tienen que pagar proveedores, tienen que comprar mercaderías, porque es digamos, su core, ¿no? Su vida. Por tanto, ese tipo de financiamiento no debe aplazarse a máximo 3 o 2 meses, o sea, no más. Es como si nosotros compráramos alimentación y lo pasáramos con una tarjeta a 6 meses. No tiene mucha lógica, porque todos los meses vamos a consumir, vamos a alimentarnos. Igual un negocio, ¿no? Para capital de trabajo no debe ampliarse más de un año, ¿no? Por decir a corto plazo, la deuda. Ya cuando se trata de proyectos, de un capital para un proyecto, para comprar un activo, de repente una maquinaria, sí se puede hablar ya de plazos mayores de un año, porque si es un activo, si es un proyecto, te va a servir por mucho tiempo. Por tanto, tiene sentido, ¿no? Financiarse por más largo plazo que con un capital de trabajo que debería ser a corto plazo. Entiendo. En cuanto al proceso de iniciar un nuevo negocio, que me indica que hay que hacer un planeamiento, ¿qué involucraría más en el camino? El planeamiento varía por tipo de empresa que estás creando, ¿no? Lo primero, yo por ejemplo siempre separo la capitalización o el requerimiento de capital en un negocio en 3 grupos, ¿no? La primera es la formalidad. Vas a gastar para ser formal, por tanto tienes que constituir tu negocio, no tienes que pagar a SUNAT, tu registro público, etcétera, 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 ¿no? Es un grupo que es realmente pequeño, menos de 1.000 soles, menos 700 soles para constituir un negocio. Inclusive se ha considerado ya una nueva forma de sociedad para que sea menos de 70 soles, que es la SACS, ¿no? Que es la parte digital de la constitución que la SUNAT ha lanzado. El otro grupo es el capital de trabajo, que es lo que estaba comentando, ¿no? Hay que evaluar en un planeamiento y en una proyección cuánto necesitamos de plata para que el negocio pueda vivir si por ahí en unos meses no venda, ¿no? Porque si somos muy, ¿cómo decirlo? Muy optimistas con las ventas y decimos, todos los meses vamos a vender una determinada mercadería y si un mes me falla,
probablemente vamos a tener problemas. Entonces, para evitar todo eso, hay que suponer, por eso se llama proyección, hay que suponer que en varios meses no vendamos para que nos dé un número de más o menos cuánto podríamos necesitar para sobrevivir ante épocas difíciles. Y un tercer grupo es el llamado fondo de emergencia, para que podamos tener un colchón, ¿no? De repente reservar parte de las ventas a una cuenta diferente para que podamos soportar cualquier tipo de eventualidad un poco más profunda, ¿no? Como bien es cierto, las crisis son muy difíciles de predecir, casi imposibles, por no decir imposibles, ¿no? No es posible predecir una crisis. Ninguna empresa en el mundo, ni la más pequeña ni la más grande, predice un terremoto, una pandemia dentro de sus flujos, ¿no? Sería algo irracional. Pero sí se puede predecir un mes sin ventas, ¿verdad? Un aumento de costos, un aumento de personal. Eso es predecible casi. Entonces, eso podríamos reflejarlo en nuestro flujo para que nos dé un determinado monto de cuánto podríamos tener para poder soportar estas situaciones, ¿no? Entiendo. Dentro de este planeamiento también se consideraría el tema del rubro al que voy a hacer, porque hoy por la pandemia toca identificar cómo sería la rentabilidad de un posible negocio. Sí, todo el planeamiento lo que te va a decir es, obviamente tú ya tienes una idea de negocio, sabes lo que vas a hacer, ¿verdad? Vas por servicios, vas por producción o vas por comercialización, que es comprar y vender. Y esto te define lo que vas a o lo que necesitas invertir, ¿no? En el caso de servicios suele ser más barato porque nosotros vendemos know-how, en servicios vendes know-how, ¿no? Intangible, tú vendes tus habilidades de repente. Por tanto, no hay mucho costo de capital que invertir. Pero si, por ejemplo, es un negocio de producción, necesitas maquinaria, necesitas insumos y, por tanto, necesitas un capital más grande. Y, en cambio, si fuera una empresa de comercialización, que es decir, compras y vendes, también necesitas cierto capital porque tienes que estoquearte para vender. Entonces, depende mucho del tipo de empresa que vas a constituir, ¿no? Lo que sí, para todas, hoy en día, es necesario que exista un aspecto de digitalización, ¿no? La parte digital, llegar a los clientes de manera digital, tener un pago en línea, tener delivery, es ya necesario hoy en día para todos los negocios, sea pequeña o sea muy grande, ¿no? Entiendo. Ahora vamos con las preguntas. Tenemos una inicial de Jorge Luis Grande. La consulta es que... Sí, nos indica que tenemos problemas con los audios. ¿Me escucha ahora? Ok. La pregunta es de Jorge Luis Grande y es la siguiente. ¿Qué tan importante es la parte digital para los emprendimientos en pandemia? Ciertamente es un punto de hoy en día que debe ser parte del negocio, parte de idea, ¿no? Porque sabemos que el nivel o la forma de consumir de las personas, inclusive su comportamiento de compra, ya está cambiando y ya ha cambiado, ¿no? Ya casi nadie sale de sus casas, hoy todo lo hacen online, prefieren pedir deliveries o hacer compras por shopping, por la web. Por tanto, incluir el punto digital es prácticamente necesario para hoy en día para los negocios, ¿no? Y esto va a seguir para adelante, ya que la gente, como te digo, ha cambiado el chip y de acá ahora creo que va a tomar o va a pensarlo mejor al momento de hacer una compra, ¿no? Lo más probable es que la gente prefiera ahora comprar online que salir de sus casas. Claro. Ahora vamos con la consulta de Ada Bustamante. La consulta es, ¿cuáles son las tasas ideales para un primer préstamo, asumiendo que es un negocio que recién comienza? La tasa ideal en realidad depende mucho del comportamiento del cliente. Cuando es un negocio que recién empieza, las tasas suelen ser altas, ¿no? Ahora, con esta ley de tope de intereses, por ejemplo, ha dejado a muchas empresas, microempresas sobre todo, fuera de este radar, ya que al poner un tope, como que es el 82% más o menos de tasa que ha puesto el BCR, esto no ha permitido de que muchos negocios que sobrepasan este riesgo puedan incluirse a los financiamientos, ¿no? Por tanto, a estos negocios se le va a hacer más complicado, por lo tanto van a tener que buscar un mercado alternativo, de repente informar, lamentablemente, que pueden superar los 1000% de intereses anuales, ¿no? Pero para una empresa que pueda acceder a este tipo de financiamiento, varía mucho en realidad, pero normalmente promedia entre 40 y 70% una tasa de riesgo ya alta, ¿no? Entiendo. Ahora vamos con la consulta de José Pacheco. Él consulta, para un capital de trabajo, ¿hasta cuántas veces se puede financiar sobre sus ventas o valor de venta?
Dependiendo, a ver, él me pregunta cuánto necesito de capital de trabajo para soportar mis ventas, entiendo, ¿no? Como apalancamiento. Sí, para financiar. ¿Sí? Lo que pasa es que el capital de trabajo se calcula dependiendo de la rotación de las ventas, ¿no? De las cuentas por cobrar, de las cuentas por pagar, e inclusive de la rotación de mercadería, ¿no? Para tener un capital de trabajo adecuado. Yo entiendo que la pregunta va más por cuánto debe ser mi base de ventas para que me puedan financiar, que es otro tipo de consulta. Y ahí cambian los modelos un poco de riesgo de cada institución financiera, ¿no? Así como nosotros, las personas se basan de los sueldos y de capacidad de pago, existen diferentes métricas financieras que los bancos también analizan, como capacidad de pago respecto a su EBITDA, ¿no? O como nivel de venta respecto a su deuda, que puedan ser utilizadas para que consideren un buen perfil de riesgo. Entiendo. Ahora vamos con la consulta de Jordi Arrelucea. La consulta es, ¿cómo saber hasta cuánto financiamiento puedo pedir? Eso lo mira mucho tu capacidad de pago, ¿no? Si hablas como empresa, probablemente dependiendo mucho del nivel de ingresos que tenga, ¿no? El negocio, y también de los beneficios que resulten al fin de mes, porque finalmente un banco no te presta cuánto vendes, sino cuánto rindes. Sí, eso mucho basa en la tasa de interés también. Entonces, si eres un negocio que vende mucho, pero que en la última línea para repartir ya los resultados ganas muy poco, el banco probablemente la piense dos veces, ¿no? Entonces, un buen ratio que puede ayudarte en este aspecto podría ser comparar la tasa de interés que se paga, ¿no? Contra tu margen operativo, ¿no? Que es básicamente tu dinero en efectivo. Entonces, podrías ahí más o menos calcular cuánto de capacidad podrías tener como empresa, ¿no? En este caso de cómo saber hasta cuánto financiamiento puedo pedir, un ratio me indica de ver la capacidad. ¿Habrían algunos otros puntos, tal vez que me mencionó de tener el año, para saber más o menos medir cuánto sería mi capacidad de pago en ese periodo? Sí, bueno, si ya transcurrió un año, yo creo que la DJ anual como fuente de declaración ya fehaciente le sirve a los bancos mucho para instituir o más o menos determinar cuánto podrías prestarte, ¿no? Como te digo, existen muchos modelos de riesgo que hacen depender esta facilidad de capital, ¿no? Eso depende mucho. Entiendo. Listo. Muchas gracias, señor Julio, por su tiempo. No sé si a modo de resumen nos podría dar algunos alcances para aquellas MIPES que buscan lanzarse en el mercado próximamente, ¿qué deberían considerar antes de iniciar este emprendimiento? Sí, claro, bueno, las MIPES deben tener siempre un planeamiento hecho, un planeamiento previo antes de lanzar a un negocio. Deben considerarse todos los puntos de ingresos y gastos que deben considerar como negocio. No hay que lanzarse a la piscina sin tener nada. Hay que evaluar bien lo que vamos a crear. La importancia de la formalidad también es importante, ya que consideren de que la formalidad le va a dar diferentes ventanas para poder solventar cualquier subsidio de repente ante una crisis, ¿no? La importancia también es que la deuda no debe tomarse como modelo de negocio, ¿no? La deuda solamente sirve como modelo de negocio en un banco, pero para una empresa diferente, la deuda debe ser un apalancamiento para un determinado alcance, un objetivo, un proyecto, una campaña, pero no para vivir día a día, porque simplemente el modelo no funcionaría con deuda, ¿no? Sería muy lógico que un negocio siempre funcione con deuda. Entonces, por ahí vienen los problemas de los negocios y sobre todo la capacitación. Hay que capacitarse siempre. Los emprendedores deben capacitarse en diferentes temas para que sus negocios puedan rendir a futuro, ¿no? La idea es crear el negocio y sostenerlo en el tiempo. No solamente dedicarse a vender, también hay un tema de soporte atrás de los negocios que son importantes que los emprendedores deben conocer, ¿no? Y yo para esto los invito a que puedan descargar mi libro gratuitamente. Es de mi página web www.misfinanzas.p. Es un libro completamente gratis donde encontrarán estos puntos que he comentado y muchos puntos más, que se llama Detrás del Emprendimiento, ¿no? Es mi libro completamente gratuito para todos los emprendedores.
Listo, muchas gracias Julio por tu tiempo, muchas gracias a todos nuestros seguidores también de Gestión en Vivo. Esta entrevista estará subida en breves minutos a nuestra página web y conmigo será hasta una próxima edición. Hasta luego.